Fenómenos paranormales en el viejo caserón. He decidido hacer este post seguidamente del que relataba la muerte de mi abuelo y ciertos fenómenos ocurridos en el viejo caserón. He pensado escribirlo seguidamente para finalizar este tema y que estén los dos posts seguidos para no perder continuidad. Continuaré relatando algunos fenómenos paranormales que tuvieron lugar en el viejo caserón años después de la muerte de mi abuelo y a la vez reflexionando y pensando sobre la realidad del misterio. Os hablé de la habitación del miedo, aquella donde yo dormí en la noche previa al velatorio. Lo que hay que contar de ella es que no me cabe la menor duda de que esa habitación tiene algo o alguien. En mi modesta opinión, creo que tiene muchos alguienes. No soy parapsicólogo profesional, aunque sí muy aficionado a estos temas desde hace muchos años. Estuve tirando fotos en la habitación del miedo en varias ocasiones repartidas en el tiempo y varias series de fotos. El resultado está a la vista. Infinidad de orbes. Os recuerdo de nuevo que para los que solamente escucháis el programa, el podcast en iVoox, sería bueno ver la web porque es allí donde he publicado las fotos de las que estoy hablando, ¿no? En concreto es una que es donde se ven clarísimamente esos orbes. La cámara estaba perfectamente, la habitación cerrada. No había ni poca ni mucha humedad, no hacía frío ni calor. No había entrado nadie desde hacía muchos meses, porque esto ahora mismo es una segunda vivienda propiedad de mi tía. Y allí estaban todos esos orbes. Debo decir que en su día me tragué la explicación cientificista de que los orbes son producto de impurezas en el aire, tales como pequeñas gotas de humedad o de polvo. Nada más lejos de la realidad. Eso puede ser verdad, pero no es toda la verdad. O sea, lo que vulgarmente se conoce como una verdad a medias, un truño clásico muy típico de los cientificistas. Estuve hace años en el monasterio de Piedra y allí, en la entrada de una cueva, efectivamente si tiras fotos salen orbes, pero bueno, no son exactamente orbes. Es otro tipo de alteración distinta. Y además ocurre siempre, no a veces, como por ejemplo en esta foto paranormal que yo he sacado. En la habitación del miedo no había humedad ni polvo alguno porque estaba cerrada, porque está en una primera planta y porque está probablemente en una de las zonas más secas de España. En mi opinión, esta inmensa cantidad de orbes que solo salieron en la habitación del miedo y que, ojo, no salieron en ninguna otra estancia, y hay muchas, y tiré fotos a todas ellas, es un claro ejemplo de fotografía paranormal. Mi opinión personal es que las almas de las innumerables personas que vivieron y murieron en aquel viejo caserón, por alguna razón desconocida para mí, se congregan concretamente en esa habitación particular que yo he venido a llamar la habitación del miedo. La densidad del aire en dicha estancia lo hace casi sólido, no se mueve nada, no se oye nada. Es como el llamado efecto Oz, como si de repente al atravesar el umbral de la puerta que da a la habitación del miedo se entrara en el mundo mágico de Oz, donde todo es posible y donde todo es distinto. En cierta ocasión, esto es una anécdota personal, en un mes de agosto y con 16 años, o sea, hace ya bastantes años, caí enfermo en esa habitación. Caí enfermo, yo que no había estado enfermo en mi vida, jamás. Pero es que ni un solo día de un catarro. Bueno, pues pensando racionalmente, debí coger frío. Es que no encuentro otra explicación. Debí coger frío en otro sitio. Estoy hablando del mes de agosto, en un sitio muy caluroso, con 16 años. Nadie se coge el gripazo que me cogí yo con esa edad y en esas circunstancias. En invierno vale. El caso es que fui a ver a mis abuelos y entré en la habitación del miedo. Entonces vivían mis abuelos y eran los dueños de la casa, del viejo caserón. Empecé a encontrarme muy mal, como no lo había estado nunca, y me tumbé en una de las dos camas que se pueden ver en la foto, a ver si se me pasaba.
Bueno, pues no me levanté de allí en 2 semanas, en pleno agosto, vuelvo a decir, con las fiestas. Incluso habían ido todos mis primos y amigos a ver una peli, creo que era una de las guerras de la galaxia, de las galaxias en el cine, que la habían estrenado o la estaban poniendo, y que yo me perdí con lo que me gustaba, vuelvo a decir, con 16 años. Fuerte, absolutamente sano y sin haber estado enfermo jamás. No me gusta esa habitación. Como podéis imaginar, en su día, además de la fotografía paranormal, hice algún intento de obtener parafonías en la habitación del miedo. Resultado absolutamente negativo, nada. Aunque he de entonar cierto mea culpa porque no tengo mucha experiencia haciendo psicofonías y seguro que algo hice mal. Pero yo creo que el motivo real de que no salieran las parafonías no es otro, a mi parecer, que la falta de insistencia. El fenómeno parafónico en parte es científico y en parte es puramente paranormal. Por ello, como todos los fenómenos paranormales, necesita un tiempo para establecer contacto, para establecer comunicación entre la causa paranormal y el oficiante. Es después de insistir y de repetir varios días los intentos psicofónicos cuando se empiezan a obtener resultados. Paulatinamente ocurrieron 2 cosas en paralelo. A lo largo de los años, en mis sucesivas visitas y estancias en el viejo caserón, fui perdiendo interés en subir a investigar en la famosa habitación del miedo. Y, a la vez, por qué no decirlo, le fui cogiendo respeto. Ese respeto, con el tiempo, se fue convirtiendo en miedo y luego en verdadero miedo a la habitación del miedo, que por algo se llama así, por algo tiene ese nombre, ¿verdad? Primero fue incomodidad. Fui viendo cada vez más absurdo el subir a verla, pero a la vez no me quería ir del viejo caserón sin hacer por lo menos una visita, tirar alguna foto, a lo mejor intentar alguna psicofonía. La verdad es que quería y no quería, es algo ridículo incluso el confesarlo ahora mismo. Me cabreaba conmigo mismo, buscaba excusas para no ir, y un año simplemente se me olvidó subir, no lo hice, y ya no subí nunca más. Creo que han pasado unos cuantos años sin ir. Me gustaría hacer una última visita en vida a la habitación del miedo, porque cuando abandone el mundo de los vivos estoy seguro de que iré allí a conocer a sus habitantes de ultratumba. Allí veré finalmente qué seres la habitan y cuáles son sus intenciones. El viejo caserón está lleno de espíritus y los conoceré a todos. Como decía, le he cogido cada vez más manía a ir a esa habitación, pero tengo la intención de hacer psicofonías una y otra vez en el viejo caserón hasta que empiecen a dar la cara y a dar señales de vida. De día ya he mencionado que cada vez me da más angustia subir, pero de noche no lo haría bajo ningún concepto. Y lo digo porque en la casa han ocurrido varios fenómenos paranormales de los que he sido testigo. En el post anterior he descrito la sala de los ataúdes como el salón que hay en la planta baja donde se depositaban los ataúdes de las personas que fallecían en el viejo caserón para hacer su último viaje. Primero hacia la iglesia, misa de funeral, con el cuerpo presente, y después caminito de Jerez hacia el nicho. Esa sala pertenece ahora a la parte de la casa que heredó mi padre. Hubo de reformarse por completo, ya que estaba bastante vieja y mal construida por dentro. Y hoy es una gran vivienda confortable donde pasar puentes o fines de semana. Ya durante la reforma ocurrieron ciertos hechos reseñables. La casa es muy antigua, como ya he mencionado, y de muros muy gruesos, siendo los exteriores de casi 1 metro. Es algo digno de verse. Esto hace, por ejemplo, que en verano la temperatura no pase nunca de 23 grados, aunque en el exterior haya más de 40. Para reformar la casa prácticamente hubo de demolerse casi todo, levantar suelos, modificar y rectificar muros, picar y reconstruir techos, sistema eléctrico, tuberías, en fin, todo. Bien, pues en los muros interiores de la casa aparecieron 2 arcos de sillares de granito empotrados dentro de ellos. Ni siquiera mi abuelo conocía de su existencia. En la sala de los ataúdes, nuevamente vuelvo a decir lo de la web, hay 2 fotografías sobre
los arcos que aparecieron. Uno de ellos se mandó reconstruir y restaurar un poco, que es el de la primera fotografía, y mis padres lo pusieron en un patio junto con una piedra ara, que ahora mismo tiene una maceta encima, según puede verse, y que no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me da la sensación que es una piedra para ejecutar a hacha a condenados. Pero bueno, eso ya lo dejo a la imaginación de cada uno. Y en la otra fotografía puede verse el otro arco, que le hace poca justicia porque está tomada en otra habitación y bueno, no se ve muy bien, pero el arco es espectacular. Por otra parte, en la sala de los ataúdes, que tiene un techo abovedado, que también se puede ver en otra fotografía que tengo, aparecieron unos frescos hechos en el siglo XIX. Estuvimos pensando en restaurarlos porque estaban en buen estado para ser tan antiguos. Eran motivos florales en tonos azules, ocres y amarillos, muy bonitos. Pero bueno, por diversas circunstancias no encontramos a nadie que pudiera hacerse cargo de eso. En cualquier caso iba a tardar muchísimo y había prisa por terminar la obra. Total, que le volvimos a echar capa de pintura al techo abovedado y espero que no pasen otros 2 siglos enterrados allí. Pero de momento esa ha sido su suerte. Hasta aquí todo puede entrar más o menos dentro de lo normal. Los arcos, los frescos, la obra, en fin, nada que no haya ocurrido antes otras veces en las casas grandes. Lo que ya no fue tan normal es que una noche, cenando en la sala de los ataúdes, donde aparecieron los frescos en presencia de mi familia, observé claramente como una ensaladera pesada y que no podía deslizarse porque estaba situada encima de un mantel de tela, empezó a moverse con toda claridad. Fue muy curioso este fenómeno de telequinesis porque había otros 2 testigos. Es algo muy poco frecuente. Además, el objeto presentaba un gran coeficiente de rozamiento. Era imposible un deslizamiento accidental y se movía clarísimamente, incluso de forma circular. Lo contemplamos, nos miramos unos a otros con estupor, el fenómeno cesó y continuamos cenando. No puedo deciros más. El siguiente episodio paranormal ocurrió también en la sala de los ataúdes. Estaba sentado en un sillón muy grande y pesado. Llegó la hora de comer y me acerqué a la mesa, levantándome ligeramente y arrastrando el sillón. En ese momento alguien tiró del sillón hacia atrás. Fue un tirón breve y seco, pero a la vez claro y nítido. Pensé que mi madre estaba detrás de mí en el aparador que se puede ver en la foto, el que tiene un reloj de pared encima. Giré la cabeza y allí no había nadie. Ya con la mosca detrás de la oreja, me dispongo a arrimarme nuevamente a la mesa, haciendo la misma operación, y de nuevo me tiran del sillón hacia atrás. Esta vez más fuerte y con más desplazamiento. Me levanto, miro, nada de nada. Vuelvo a acercarme a la mesa y esta vez ya puedo hacerlo sin problemas. Bueno, pues como antes, nada más puedo añadir. Al margen de estos 2 sucesos inequívocos que ocurrieron además hace bien poco, el episodio del sillón fue en 2019, otros familiares me han comentado en reiteradas ocasiones que se sienten observados y acompañados, que hay extraños silencios en las habitaciones, que cada estancia tiene una atmósfera peculiar, como si estuvieran en ella personajes diferentes. Algunos han creído oír voces o conversaciones. Yo la verdad es que soy muy malo para percibir estas cosas. Pero si bien es cierto desde mi punto de vista, todo el tema de las atmósferas y silencios, siendo verdad, son diferentes que en la habitación del miedo. Nunca he percibido malignidad en el piso de abajo. En fin, aquí os he relatado experiencias directas con fenómenos paranormales que me reafirman en mi creencia de que el misterio y los fenómenos misteriosos existen y son reales. Siempre lo he tenido claro, por eso me molestan tantos los cientificistas, que luego muchos de ellos ni siquiera tienen formación científica, como ciertos presidentes de asociaciones de escépticos que hay en España y cuya falta de preparación en ciencias es pasmosa. El misterio es real y es algo que merece la pena investigar y profundizar. Durante años en España ha sido un tema denostado,
vilipendiado y, lo que es peor, ignorado. Cuando los insultos no eran suficientes, se pasó directamente a silenciarlo. Esto fue así durante los años 70, 80, 90, hasta que en junio de 2002, cuando empezó el programa radiofónico de Milenio 3 del periodista especializado en temas de misterio Iker Jiménez, se empezó un poco a dignificar el asunto del misterio. 20 años le ha costado al bueno de Iker pulir esto como se merece, y es un mérito que tiene en su haber. Recuerdo que yo he tenido profesores que se mofaban del doctor Jiménez del Oso en clase. Recuerdo cómo el misterio nunca muere, porque es así, porque a casi todas las personas le terminan por ocurrir fenómenos paranormales, y que levante la mano el que diga que no. Aunque la mayoría de ellas no quieran admitirlos. En los años 90 la ridiculización en la televisión alcanzó cotas históricas, con payasos, gente con túnica, iluminados, falsos contactados, etcétera, que iban allí a poner el misterio de chupa de domine para jolgorio de las clases atrasadas, analfabetas o simplemente anales, que en España son mayoría. Hoy, afortunadamente y gracias a la labor de limpieza de imagen que ha hecho Iker Jiménez, ya no es así. El misterio es un tema de interés como otro cualquiera y del que todo el mundo puede hablar abiertamente y con libertad. Esto es así gracias también a otros profesionales que hacen productos de calidad, en podcast, en radio, y se toman esto en serio. Tengo que decir que no son muchos, y los que me conocéis ya sabéis a quién me refiero. A Santiago Camacho y al programa este de Es Blanco, de ¿cómo se llama este hombre? Joder, se me ha ido el nombre ahora, pero ya sabéis a quién me refiero. Bien, pues otro tema, claro, es como ya he criticado otras veces por aquí, que algunos de ellos crean de verdad en el misterio o no. En esta vida, al final todo es misterio. Decirme si no, ¿qué demonios hacemos aquí, en un universo desconocido y terrible, al que no hemos pedido venir, en unas circunstancias que no hemos elegido, y que levante la mano el que esté satisfecho con sus circunstancias? Muchos de nosotros ni siquiera sabemos para qué estamos aquí, en este planeta purgatorio, en un cosmos casi infinito, pero en el cual no parece haber otra vida que la de nuestro ya estrecho planeta. No parece haber otra especie inteligente que la nuestra. ¿Quién puso aquí todo esto? ¿Por qué? ¿Existió desde siempre? ¿Por qué razón? ¿Hay alguien más ahí? Para esta última pregunta, tanto si la respuesta es positiva como negativa, las consecuencias son terribles, pensarlo bien. Si no has sido capaz de contestar a ninguna de las preguntas anteriores, aunque solo sea una a la que no hayas podido contestar, es que vives rodeado en un mundo de misterio. Y yo, por mi parte, no he sido capaz de encontrar respuestas para ninguna de esas preguntas.